Ya, estamos. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, antes de iniciar esta actividad me presento. Yo soy Marcela Vargas Cárdenas, profesora de aquí de la Universidad Austral y parte, bueno, responsable del proyecto de investigación financiado por el Programa de Fortalecimiento a la Formación Inicial Docente FID de la calle al aula, discursos y prácticas en torno a la educación no sexista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Este proyecto y bueno, aparte de estar financiado por la FID, está también enmarcado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que aprovecho de agradecerle tanto a la FID como a nuestra facultad por el apoyo con la difusión de esta actividad que está siendo ahora transmitida por la página del Facebook de la facultad, así que gracias por eso inicialmente. Contarles igual que esta charla se enmarca en un hito de inicio de nuestro proyecto como parte de un seminario inaugural. Y en el marco de eso es que el título de esta charla es ¿Por qué es urgente una educación sexual integral? Debates y experiencias desde el Cono Sur. Bueno, en general el objetivo de esta charla en el marco de este seminario es que promovamos los debates que articulan tanto las discusiones en torno al género y a la educación en el debate público, ¿cierto? Pero también en la comunidad estudiantil y en general, pensando también en los enfoques de educación no sexista, las perspectivas mismas de género o cómo desde los feminismos estamos debatiendo en torno a estos temas. Así que agradezco también a la asistencia de todas, todos, todes, quienes también están ahora aquí participando. Y obviamente agradezco también a nuestras invitadas, a Rosario, a Guadalupe, grandes invitadas que además están aquí con toda la disposición para compartir sus saberes. Así que desde ya les agradezco su tiempo y sus ganas de siempre estar también aportando con discusión y con sus experiencias. Dejo con ustedes ahora al profesor Yerko Monge. Él es parte también de este proyecto y va a apoyarnos con la moderación el día de hoy. También va a estar atento a las preguntas, a los comentarios que puedan generarse tanto aquí en el Zoom como a través de la transmisión de la facultad. Así que eso, que sea una muy buena jornada. Muchas gracias y adelante, Yerko. Super. Muchas gracias, Marcela. Hola, hola a todas, todos, todes. Gracias por asistir a esta actividad también planificada con mucho anhelo también y con urgencia, una urgencia académico, política y social también de este tema que nos convoca y también nos desafía a comprender y seguir aportando en esa línea. ¿Ya? Marcela ya contó el nombre del proyecto, del cual ella es responsable, así que también junto a Juan Pablo y Damaso, que por urgencia hoy día no pudo acompañarnos, pero estamos muy contentos de poder participar y ir aprendiendo también. ¿Ya? Como indicaba Marcela, este encuentro se lleva a cabo a través de esta modalidad, a través de Zoom. Sin embargo, estamos siendo transmitidos también a través de la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También estamos siendo retransmitidos a través de Radio Watch, ¿ya? Y también desde la página de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, ya para que ustedes puedan ir siguiendo las distintas transmisiones, ¿ya? Ahí también nos van a ayudar, va a estar Natalia recogiendo las preguntas que surjan desde la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que luego vamos a dar espacios también para hacer ese diálogo. ¿Ya? Saludamos en primer lugar a Rosario. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y también saludamos también a... Hola, Hola, hola Rosario, y saludamos también a Guadalupe que nos acompaña. Muchas gracias también por estar con nosotras hoy. ¿Ya? Voy a leer brevemente también para que conozcamos quienes nos acompañan. ¿Ya? Está con nosotros Rosario Olivares, como les decía, doctora en estudios americanos, ¿ya? Profesora de filosofía y académica de la Universidad Alberto Hurtado, feminista con investigación y docencia en educación no sexista, educación sexual integral, filosofía feminista y filosofía de la educación. Rosario es integrante de la red de profesores y profesoras de filosofía de Chile, ReproFich, ¿ya? Y de la red docente feminista, RedoFem.
Como académica se desempeña en algunas asignaturas como seminarios Filósofas y Políticas para carreras de Pedagogía y Licenciatura en Filosofía 2020 y es miembro del equipo de la Mesa de Trabajo para la redacción de estándares para la formación inicial docente en filosofía, ¿ya? También nos acompaña Guadalupe Molina, ella es profesora y doctora en Ciencias de Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿ya? De la UNC, ¿ya? Magíster en Investigación Educativa con mención socioantropológica por el Centro de Estudio Avanzado de la misma universidad, ¿ya? Universidad Nacional de Córdoba, ¿cierto, Guadalupe? Super. Trabaja desde el 2004 en investigación socioantropológica, ¿ya? Y docencia de pregrado y posgrado sobre género, sexualidad, jóvenes, estudiantes, instituciones educativas, política de sexualidad y género para la escuela. Actualmente dirige el proyecto de investigación La educación sexual integral en la trama institucional y política de Córdoba e integra el proyecto Transformaciones de los procesos de escolarización y experiencias estudiantiles, Córdoba, mediados del siglo XX a la actualidad, dirigido por la doctora Silvia Cerveto. Ambos radicados en el área de educación del Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichón de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿ya? Así que agradecemos a Rosario y Guadalupe, esperamos haber dado un poco de su extenso currículum también y de las distintas dimensiones que tienen, ya nos conversarán. La dinámica va a ser la siguiente, como anticipaba la profesora Marcela, ya vamos a tener una exposición, ya de ojalá que rondemos unos 15 minutos, ya, pero siempre con un tiempo adicional para poder cerrar ideas, para luego dar espacio al diálogo y a las preguntas que existan a través de Zoom o también a través de la página de Facebook. Así que si les parece, vamos a ir por el orden de presentación, ¿ya? Vamos a partir con Rosario y luego con Guadalupe. Así que Rosario, puedes comenzar nomás y compartir pantalla, tienes 15 minutos. Gracias. En primer lugar quisiera, saludarlas a todas, todos y todes. También agradecer a Jerico y a Marcela por la invitación, la segunda de este año. Hoy justamente en la mañana, en esta cosa muy doméstica que hoy día es los recuerdos de Facebook, me apareció que hace 2 años estuve por la Articulación Feminista Valdivia haciendo un taller en educación no sexista en un liceo allá, entonces me alegró harto que coincidiera ese día con hoy, porque también demuestra como todo el trabajo que están haciendo y el cual es muy bueno, además, para todas, todos y todas. Yo hice una pequeña presentación, según yo, espera, sí, esta es la parte, ojalá ayer con esto no cuente los minutos mientras la intento poner. Bueno, la presentación de hoy tiene que ver por qué es urgente una educación sexual integral y en mi caso, desde Chile, ¿cierto? Porque me imagino que Guadalupe también va a hacer referencias a Argentina, que es un espacio de discusión epistemológica, de lucha política y militante que desde acá observamos bastante, porque la ley de educación sexual integral en Argentina tiene ya hartos años y en Chile, lamentablemente, este año se rechazó en el Congreso y pasó a archivo. Entonces, lo que quiero mostrar hoy día son algunas ideas respecto a cuál es el problema que nos enfrentamos en torno a la educación sexual, de acá con algunos aportes de Graciela Morgade y otras cosas que se han discutido desde la pedagogía crítica. Es importante señalar, ¿cierto?, que la educación no es un espacio neutral, que la educación tiene un componente político siempre, ¿cierto?, donde circula poder, pero además dentro de ese debate muchas veces se ha obviado también que toda educación es sexual, que lo que están dispuestos en nuestra sala de clases son seres sexuados, son cuerpos sexuados y por lo tanto su simplificación, su invisibilización ha sido una carga súper potente para el trayecto educativo de nuestra y nuestros estudiantes y por lo tanto eso se manifiesta hoy día como un problema. En ese sentido también es importante que nosotros consideremos que, por supuesto, el machismo transita en términos educativos por todos los niveles, se da desde la sala cuna, ¿cierto?, el jardín de infantes hasta la universidad y por lo tanto es la propia escuela la que va ocultando los cuerpos sexuados y va de alguna manera repitiendo roles, estereotipos y segregando a mujeres, hombres y disidencias sexuales desde las prácticas cotidianas, los juegos, la enseñanza y los roles que se les imponen.
Entonces tenemos dos cosas, ¿cierto? Toda educación es política, no es neutral, y también toda educación es sexual. Y en segundo lugar, la educación, como un espacio de reproducción social, también reproduce la cultura machista y patriarcal de la sociedad en que habitamos. Y en ese sentido, las instituciones educativas, por supuesto, en sí mismas se han constituido como espacios patriarcales, digamos, y no solo como una cuestión de carácter simbólico, sino también muy material en lo que nos pasa cotidianamente, pero eso también tiene que ver con cuestiones como las que le decía, que traspasan asuntos curriculares, asuntos del currículum oculto, pero también de la propia institución. Son instituciones que no dan cabida a la diversidad, a la democracia, y en general tiene formas masculinas de dirección y administración. Respecto a la ESI, es importante señalar que en Chile, es uno de los pocos países del Cono Sur que no cuenta con programas de estudio para educación sexual integral, y lo que tenemos solamente son orientaciones, y después voy a hacer la diferencia, ¿cierto?, las dificultades que han tenido proyectos de este tipo al tener ese carácter y no ser una ley. En ese sentido, la inexistencia de educación sexual integral y todas sus consecuencias que ha tenido en nuestro país tiene, por supuesto, una responsabilidad directa en el Estado, que no se ha preocupado de consagrar este derecho para niños, niñas, adolescentes y, por qué no decirlo, adultos también. Dentro del panorama de la política pública, de lo que hemos podido ver en Chile respecto a la educación sexual, esto solamente en el periodo histórico postdictadura, ¿cierto? Lo primero que hubo fue en los 90, las jornadas de conversación de afectividad y sexualidad. Todavía no estaba integrada la palabra género. Las JOCAS fueron fuertemente maltratadas hasta el punto de que se tuvieron que terminar, principalmente por los sectores conservadores y la Iglesia Católica, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan en Chile, pero la mayoría de los espacios institucionales y políticos, desde los Consejos Nacionales de Educación o los lugares donde se forjaba la reforma educativa en Chile en los años 90 y principios de los 2000, todavía estaban conformados por sacerdotes, ¿cierto?, por monjas y por militares. Entonces se pensaba la educación en ese concepto, y obviamente era un momento que no es el mismo momento hoy día de la Iglesia Católica, donde todavía no se destapaba la cantidad infinita de abusos, de violencia sexual que ha ocurrido adentro incluso de los propios colegios de la Iglesia Católica. Luego nos encontramos en política pública con las dos agendas de género de Bachelet, porque son dos gobiernos, ¿cierto? Bachelet 1 y Bachelet 2, y en esas dos agendas de género habían algunos compromisos respecto a la educación. Muchos de ellos se llevaron adelante, pero nunca fueron monitoreados y tampoco se estudió su impacto. Yo diría que de hecho no tuvieron ningún impacto en esta idea que hay en Chile de que está puesta en la Constitución, que esperamos se acabe pronto, ¿cierto?, de la libertad de enseñanza, donde la escuela, los colegios, los liceos, las universidades tienen la libertad ideológica, en el fondo, para determinar qué enseñan. En ese campo la educación sexual siempre ha faltado. Por otro lado, tenemos los 7 programas de la BIN. Estos son elaborados en Piñera 1, y son muy interesantes porque de hecho demuestran como en la manera más espectacular, lastimosamente, ¿cierto?, esta idea de libertad de enseñanza. Presenta 7 programas LABIN, 4 de ellos indican como método anticonceptivo la abstinencia sexual, ¿cierto? Y le da a los colegios, liceos y escuelas la oportunidad de elegir cuál es el que más le acomoda, ¿cierto? Este paso, aparte de ser muy genuino del neoliberalismo y del conservadurismo también, da cuenta de la como obligación que empieza a tener el gobierno de Bachelet 2 y el primer Piñera, de empezar a introducir esos temas, aunque sea en el papel, porque ya los organismos internacionales, desde UNESCO, la ONU Mujer, la OCDE y todos estos espacios que están circulando en torno a la política que quiere hacer Chile, empiezan a preguntar por políticas con enfoque de género, y a la no existencia de estas políticas siempre se empieza por cumplir con tener este programa, esta orientación, pero sin ninguna preocupación real y estratégica, porque esto llega a las salas de clase, solo como para hacer check. Y eso está muy claro también en lo que ha pasado todos estos años. Por último, tenemos el proyecto de ley que se presentó el 2019 el 2020. Yo diría que es un proyecto, o sea, que hay muchos avances, y eso es importante decirlo en primer lugar, porque fue un proyecto de ley que se trabajó con organizaciones sociales,
ligadas al feminismo, la disidencia sexual y la educación. De hecho, la red docente feminista, donde yo pertenezco, también participó en la discusión y la elaboración de este proyecto. Otro granito que tiene esto es que precisamente un proyecto de ley, antes se habían presentado otros, pero ninguno había propuesto la educación sexual integral desde la primera infancia. Ese es otro paso muy importante. Un tercer paso muy importante también es declarar la responsabilidad del Estado en la promoción y garantía del ejercicio pleno del derecho humano, entendiendo la educación sexual como un derecho humano, y además también se da paso en empezar a hablar de género en alguna de sus partes y de sus articulados. Este proyecto se demoró más de un año en pasar a sala, tuvo un desprestigio larguísimo y muy como trabajado, y finalmente cuando logró salir de la Comisión de Educación con más de 100 notas respecto de él, fue rechazado porque además no cumplía el quórum calificado que establece la Constitución de Pinochet para modificar leyes constitucionales, es decir, para ser aprobado necesitaba el 75% del Congreso, se logró más de un 50%, pero no se logró el 75%. Una de las cuestiones que nos motivó a seguir insistiendo en que era necesario y urgente que en Chile existiese educación sexual son cuestiones que en general todas nosotras, las mujeres de disidencias sexuales y la población en general ubica, ¿cierto? El punto es que frente a las soluciones a estas cuestiones hay un debate todavía muy poco profundo, y obviamente la respuesta a los femicidios, la existencia o la visibilización de la infancia trans, que era una infancia que no estaba visibilizada anteriormente. Recordemos que se aprueba en Chile la ley de identidad de género para mayores de 14 años, hay un espacio de visibilización grande con la película La Mujer Fantástica, donde actúa Daniela Vega, entonces se empieza a visibilizar este tema. La infancia trans se organiza, ¿cierto? Los padres, madres y cuidadores también. Entonces hay un trabajo ahí que nos va marcando la necesidad de avanzar hacia esa situación. Sin embargo, el gobierno hace 3 años, el gobierno Bachelet, perdón, sacó una cartilla que se llama la cartilla trans, que orienta a las escuelas en cómo recibir a las personas trans de ciencias sexuales en sus salas de clase, pero hemos visto que eso tampoco se ha cumplido. De hecho, un hito que marca fuertemente esto es el suicidio de José Matías de la Fuente el año pasado, estudiante de un colegio de Copiapó, que se suicida por bullying trans, digamos. El colegio es multado, hay toda una polémica al respecto, y la familia hoy día está luchando para que exista una ley que obligue al establecimiento de ciertas normas y competencias, ¿cierto? Y desarrollo temático de lo trans dentro de la escuela. Y esto es muy triste también porque entendemos obviamente el dolor de la familia José Matías, pero eso demuestra que en Chile hay mucha incapacidad de entender esto como un problema estructural e integral, y por lo tanto lo que tenemos no solo en el caso del suicidio de Matías, sino que en casos emblemáticos de femicidio, de violencia hacia las mujeres, de ataques homofóbicos, que en Chile existen leyes con nombre propio, ¿cierto? Tenemos la ley Daniel Zamudio, antidiscriminación, y en fondo nos vamos haciendo cargo de cosas pequeñas del carácter de la violencia, pero no lo tomamos en su generalidad, y eso ha traído grandes costos también. Obviamente siguen habiendo fuertes ataques homo, lesbo y transfóbicos en Chile. Hace poco también hay muchos casos lamentables, violaciones correctivas a lesbianas, ¿cierto? Asesinatos, torturas a homosexuales, a personas trans. El aumento del VIH fue una alarma súper grande que se dio sobre todo el 2018-2019 en Chile, con cifras que incluso superaban en su aumento a países de África, pero además tenían un alto aumento en población adolescente y joven. El abuso y la violación, ¿cierto? En todos los ámbitos, también en infancia, en mujeres, en disidencias sexuales, y por supuesto una cuestión que tiene que más ver con los cuerpos feminizados, la precarización de la vida, niveles económicos, sociales, políticos, la estigmatización y la discriminación. Si nos tenemos que preguntar por qué es urgente que en Chile exista educación sexual integral, ¿cierto? Tenemos harto ejemplos. El problema es que nunca se piensa en una transformación social, cultural respecto a la educación en estos temas, y también un debate que hoy día ha estado muy fuerte en el feminismo. Tendemos a tener soluciones solo de carácter punitivista, pero muy poco en la formación y en la modificación de
de esa sociedad que queremos, en el fondo. Eso es por parte de cuáles son las causas que le dan urgencia a este debate, pero por otro lado tenemos los frenos que nos han permitido que en Chile el 2020, y pese a la revuelta del 28 de octubre, el plebiscito y los sueños de una nueva constitución, la educación sexual todavía siga esperando y hoy día está archivada y no podamos presentar un proyecto nuevamente en el Congreso hasta un año más. Uno de los peores problemas tiene que ver con el derecho preferente de las familias, o sea, de los padres, madres y cuidadores, que está establecido en la Constitución chilena. En Chile el derecho preferente a la educación no lo tienen los niños, niñas y niñas, sino sus padres. Eso cambia claramente y le dio en bandeja el argumento a las agrupaciones de "con mi hijo no te metas", de por qué no podía haber educación sexual desde el Estado. O sea, nosotros lo entendemos que no debe ser así, pero lo que dice nuestra Constitución le daba toda la razón. Entonces era como una argumentación súper triste en ese sentido. También está lo que les explicaba, la libertad de enseñanza, ¿cierto? Que cada escuela puede tener su proyecto educativo. Se nos tilda de ideológico a las feministas que luchamos por la educación sexual integral, pero nadie discute lo ideológico de los proyectos educativos de la Iglesia Católica, evangélica, de los sectores económicos, ¿cierto? De las empresas, las transnacionales, en fin, en Chile hay mucho negocio con la educación. Otra cosa que también influyó mucho en el rechazo a la ley fueron los grupos y lobby conservador. Hay muchos recursos instalados en el lobby conservador, personas que han sido derechamente transfóbicas y violentas con la población LGBTIQ+, como Marcela Aranda, tienen sueldos de senadores y diputados de derecha que les dan espacio para poder transmitir esa cultura del odio, y en Chile y en Latinoamérica, yo diría, quizás Guadalupe también nos puede contar qué pasa en Argentina con eso, están por todas partes, digamos, una cuestión transversal y bastante, y a la que yo particularmente creo que hay que ponerle mucho ojo. Otra cuestión que dificulta un proyecto de ley de este tipo en Chile es la desinformación. Recordemos que somos generaciones sin educación sexual, por lo tanto, cuando hablamos de estos temas, los espacios de desinformación son muy grandes y hacen que estos discursos de los grupos y del lobby conservador permen muy rápidamente a las personas. Porque no saben del tema, entonces creen, no sé, que es igual pedofilia, que fueron discusiones que se dieron antes en el plebiscito de parte de la gente del rechazo. Hay baja participación docente no feminista en esta demanda. Nosotros vimos cómo incluso el mismo día que se votó el proyecto de ley, el Colegio de Profesores, que es la organización sindical más grande de Chile docente, ni siquiera se pronunció sobre el proyecto. O sea, la demanda ha quedado solo relegada a las organizaciones docentes feministas y muy poco en general a las más tradicionales, por decirlo un poco de algún modo, porque las organizaciones docentes feministas somos más nuevas en este aspecto de organización gremial. Obviamente, así como no participó el Colegio Profe, no ninguna participación del Ministro de Educación, el ministro ni siquiera se pronunció. Y otro tema que yo diría que fue los más difíciles para este debate tuvo que ver con la infancia. Este proyecto fue súper criticado porque incluía la infancia y había toda esta idea de sobresexualización, de algún modo de perversión que tendría este proyecto supuestamente con la infancia. Es importante decir, y yo lo diría como una cuestión central, es que en esta discusión estos últimos años ha sido muy importante los aportes de los feminismos y de las disidencias sexuales. O sea, no hay sectores que han insistido más en la necesidad de la educación sexual integral que este. Y dentro de ese debate también ha sido importante entender que la educación sexual es un derecho humano desde la primera infancia. En Chile vivimos un país tan desquiciado políticamente dentro del Congreso que lamentablemente se votó si era un derecho humano o no. De hecho, la diputada Pepa Hoffman de la UDI, que forma parte de la Comisión de Educación, llegó a decir por los medios de comunicación que ella dudaba que la educación sexual integral fuese un derecho. Y eso es importante considerarlo también porque es una cuestión que debemos empezar a masificar mucho más. Respecto a qué entendemos hoy día en este escenario de que debe ser la educación sexual integral como un derecho, lo primero que queremos decir con eso es que necesitamos en lo educativo modificaciones de fondo, cambio de la estructura institucional, desde la jefatura hasta las modificaciones de administración y democratización de cada una de ellas, abandonando los resabios heteronormados y revelando los cuerpos sexuados de nuestras escuelas y universidades. Respecto a esto, es muy, muy importante que la educación sexual integral esté en la Constitución y en este proceso político que estamos viviendo, no solo para combatir la cultura patriarcal de nuestro país, sino también para dejar la ambigüedad que abrió el mercado con la idea de libertad de enseñanza, para poder por fin contar con una educación pública fortalecida, de libre acceso y como un derecho de todas, todes y todos los chilenos.
Esto es muy importante porque dentro del ciclo de movilización que se ha abierto en Chile hace décadas en la educación, nosotras no separamos la lucha contra la educación de mercado de la lucha contra la educación patriarcal. Creemos que en Chile esa alianza camina junta, y en el caso del rechazo a la ley y de las imposibilidades que hemos tenido para instalar el tema, creo que la educación de mercado ha sido uno de los frenos más grandes que hemos tenido. Y para finalizar, solo decir que pese a este rechazo y a toda la discusión muy triste que se dio en torno a este proyecto, nosotras seguimos con la intención de que esto sea ley. Tenemos también mucha energía para luchar por ello en el proceso constituyente, y creemos que sin duda hubo avances en el tema, porque de hecho que hoy día estemos hablando de esto y que se haya hablado en prensa, en redes sociales, en programas de televisión, habla de que todo este esfuerzo han valido un poco la pena, y que si bien no conseguimos la ley, logramos avanzar un poco y mover un poco los márgenes del conservadurismo en Chile. Así que esperamos seguir luchando por eso, y que ojalá en la nueva Constitución el artículo que asegure el derecho a la educación la asegure como una educación sexual integral o como una educación no sexista, que además sería una respuesta a una demanda de años que tiene el movimiento feminista, estudiantil y de disidencias sexuales en Chile. Eso, creo que con el tiempo estuve correcta, Yerko. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Rosario, por la presentación. Hay felicitaciones también, surgen aplausos virtuales. Yo creo que ya después volveremos a sentir los aplausos en vivo. Hay varias cosas que hemos comentado también en algún momento, y es muy interesante también ver, y como se vislumbra en tu presentación, que hay conceptos también que los grupos más conservadores se han apropiado, digamos, y a propósito de urgencia, lo comentamos en un momento, esta lucha o la disputa por la vida o el hecho de ser pro vida, un poco lo han tomado discursivamente los sectores más conservadores, pero en realidad aquí nosotros vemos que hay argumentos que son por defensa y derecho a la vida, en realidad. Vemos que finalmente la muerte ya está muy presente en los actos de discriminación, en violencia, es muy obvio también que está presente, y por lo tanto ahí también radica su urgencia, y sobre todo tiene mucho sentido a partir también de lo que hemos visto, como vuelven este bus, en realidad no te metas con mis hijos, que también hay un hecho muy neoliberal de ver a los hijos también como una especie de propiedad ya privada, donde el Estado no puede entrar también ahí, que no va contra toda idea de lo que se entiende como un proyecto educativo, inclusivo, y también desde el punto de vista ciudadano. Así que muchas gracias por la presentación, Rosario. Ya surgirán preguntas y comentarios a propósito de lo que indicaste. Damos el paso ahora a Guadalupe Molina. Guadalupe, no sé si va a compartir pantalla. No. La verdad que no hice tiempo. Así que bueno, tengo aquí mis papeles, mis apuntes de las cosas que pensé para compartir con ustedes. No quiero empezar sin agradecer a Damaso, a Marcela, a Yerko, a todo el equipo, a las personas aquí presentes. Un gusto también escuchar y compartir con Rosario, sentir que mucho de lo que ella dice es compartido. Le escuchaba y te escucho, Yerko, también, y siento que hay un lenguaje común, ¿no? Y eso me parece importante, porque también esta charla, ¿no? De preguntarse por qué es urgente la educación sexual integral desde el Cono Sur, me alienta a saber que hay discursos en común, que hay apuestas en común en la región, y que esto le da una potencia también a las posibilidades de intercambiar, y a los proyectos por venir, o las cosas como la ESI en Chile, que aún no es ley, ¿no? Bueno, voy a ir comentando algunas cuestiones y salteando otras, porque ya las mencionó Rosario. Yo también pensaba, bueno, no es lo mismo la educación sexual que la educación sexual integral. En este sentido, siempre hay educación sexual, pero no siempre hay educación sexual integral. Y entonces me disponía a pensar qué es la ESI. En Argentina decimos la ESI, ¿no? Directamente ya hemos adoptado esa sigla. Por supuesto que voy a hablar desde lo que ocurre en mi país, y lo primero para decirles es que nosotros tenemos ley de educación sexual integral desde el año 2006. El año que viene la ley de educación sexual integral va a cumplir 15 años. Entonces, bueno, en función de pensar esto, ¿qué es la ESI?
Pensé en 4 puntos para compartir con ustedes. Disculpen, me voy a cerrar la puerta porque se ha abierto y hace mucho ruido. No te preocupes, esperamos. Perdón. Decía entonces que iba a trabajar sobre 4 puntos para responder en primer lugar a qué es la ESI. En mi país, la ESI es una política pública. Voy a decir algunas cosas respecto a eso para pensar esta política pública como texto y como un plan de acción. En tercer lugar, digo, ahí van 2. En tercer lugar, la ESI es un derecho. Y en cuarto lugar, la ESI también, y aún aunque tengamos ESI hace casi 15 años, la ESI es un campo de disputas. Entonces, bueno, como decía, la ley de ESI en realidad es una ley muy breve, es una ley muy escueta, pero que tiene para nosotros algunos puntos fundamentales. Es una ley que lo primero que dice en su artículo 1 es que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es decir, le da un espacio dentro de la burocracia estatal para que los principios de esa ley, sus objetivos se desarrollen, y además establece que el ministerio debe ponerse en campaña de conformar una comisión de expertos que definan los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, que además es un derecho para todos los educandos, lo digo en masculino porque así lo dice la ley, desde el nivel inicial, ¿sí?, hasta el nivel superior, la formación docente. A mí me parece importante poder advertir esto. El texto de la ley puede decirnos muchas cosas respecto a sus objetivos, sus intencionalidades, su población destinataria, pero también el texto de la ley, si uno lo lee entre líneas, nos dice cosas respecto a quiénes están escribiendo ese texto, cuáles son las disputas que en el Estado se dieron en ese momento para definir la ESI. Entonces, también ahí, digamos, el texto nos permite, entre líneas, ver cuestiones que hubo que negociar en su momento. La ley en Argentina tiene un artículo 5, por ejemplo, que dice que la implementación de las acciones de educación sexual deben adecuarse al ideario institucional y las convicciones de los miembros de las escuelas. Y esta fue una disputa muy fuerte con los sectores católicos, que dejó esa puerta abierta para que algunos entonces implementaran propuestas de educación para el amor o que poco tuvieran que ver con la impronta feminista que nosotros aspiramos para la ESI. La palabra género en la ley no está, la palabra diversidad sexual tampoco. No hubo forma de que género entrara en la ley, ¿no? Como tampoco está la universidad, ¿sí? Porque esto de para todos los niveles educativos es hasta el nivel superior, formación docente, educación técnica, no universitaria. ¿Sí? Acá también algo en relación a la libertad de cátedra y esas autonomías universitarias nos dejó pensando. Bueno, hay algunos autores importantes para mí en este recorrido de lo que fue trabajar en torno a las políticas, como son Shore y Stephen Ball, que nos hacen ver de que esa relación entre las políticas y las prácticas es muy compleja, ¿no? En este sentido, digo, y alentando un diálogo entre Argentina y Chile, me parece importante saber qué cosas uno gana con una ley de ESI, qué cuestiones, así como mojones, uno planta para a partir de allí poder lanzar otras discusiones, pero también saber que una ley en sí misma no garantiza una transformación de las prácticas. Entonces acá, aparte de lo que planteaba Rosario, como propuesta de articulación entre la ley de educación sexual y otras normativas es fundamental. Fue muy importante en Argentina, en el año 2010, la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Eso produjo un debate en las instituciones educativas, donde era muy común escuchar a jóvenes que le preguntaban a sus profesoras o profesores: profe, ¿usted qué piensa del matrimonio igualitario? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Como nos atravesó y nos está atravesando en Argentina actualmente, la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué piensan los docentes? Nos ponemos el pañuelo verde, el pañuelo celeste, quiénes son pro vida y
y quiénes están a favor del aborto. Digo, son cuestiones que no están en la ESI en sí, en el texto de ley, incluso ni en sus programas curriculares, pero como son debates sociales y tienen que ver con movimientos sociales, atraviesan, enriquecen, densifican qué es lo que está ahí en juego en la ley. Y esto para mí es muy importante. Fue muy importante después de la sanción de la ley, y acá voy al segundo punto, pensar que la ESI es una política pública con un plan de acción, o sea, además de un texto de ley, hubo, durante la etapa del kirchnerismo en nuestro país, un plan de acción, un conjunto de recursos, una batería de estrategias para poner en marcha la ESI. Entonces uno puede ver cómo en el 2006 se sancionó en octubre la ley. En el 2007 se conformó la comisión que iba a definir los lineamientos curriculares. En el 2008 se aprobaron esos lineamientos. Se conformó durante ese tiempo también un equipo técnico de trabajo a nivel nacional. En el 2009, 2010, 2011 se producen y distribuyen gran cantidad de materiales educativos, ¿no? Que un poco acompañaban el qué y el cómo poner en marcha la Ley de Educación Sexual Integral. Hubo programas televisivos, hubo una revista que para nosotros fue muy importante, que fue para charlar en familia, un modo de llegar también a la comunidad, a las familias, a los gremios, para debatir qué es la educación sexual integral. Hubo también propuestas de capacitación docente que se dieron a nivel nacional durante los años 2012, 2013, 2014, y lo último fue, justo antes de terminar el gobierno kirchnerista, un estudio que propició la evaluación y el seguimiento de la ESI en 3 provincias argentinas. Digo, no es solo la ley, es qué condiciones va a generar, va a propiciar el Estado para que esa ley se ponga en marcha. Entonces, ambas cuestiones son importantes. Y además, ¿cuáles son estos otros movimientos sociales, estas otras disputas, donde no solo están los movimientos feministas, sino que también están los colectivos docentes? Fue muy importante, muy significativo para mí poder ir descubriendo cómo los docentes de distintos niveles educativos se iban apropiando de la letra de la ESI, se iban preguntando cómo hacer para incorporar, iban revisando sus programas, por supuesto desde una cuestión muy militante de los docentes, que efectivamente no puede quedar allí, pero son, además de las condiciones del Estado, los movimientos feministas y disidencias sexuales, los colectivos docentes han sido un actor muy importante para la puesta en marcha de la ESI, ¿sí? Bueno, después decía como tercer punto que la ESI es un derecho, y esto es fundamental, lo expresa la ley 26150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, pero también en nuestro país es un derecho que se articula a otros derechos. En el año 2006 también se sanciona en Argentina la Ley de Educación Nacional, y ahí lo que dice es que la educación es un derecho, no solo la educación sexual integral, sino la educación. Y la educación y el conocimiento son un bien público. Es un posicionamiento del Estado que activa de manera muy positiva con la ESI, ¿se entiende? También es importante para mí mencionar el derecho a la identidad sexual y a la expresión de género. Y también hay una articulación muy importante entre la ESI y el derecho a una vida libre de violencias. Y en ese sentido también, a partir del año 2015, con todo lo que fue el movimiento Ni Una Menos, el Paro Internacional de Mujeres, hay allí, bueno, en 2018 nosotros además sancionamos la ley Micaela, ¿no?, que establece que todos los funcionarios públicos que se desempeñan en distintas reparticiones estatales deben capacitarse en cuestiones de género. Esto ha causado gran movilización y ha sido también una herramienta muy potente para que los gobiernos locales, incluso para que la universidad se pusiera a trabajar sobre temas de violencia de género. Bueno, decía que en estos términos de que es un derecho iba a hacer una mención en el sentido en que ya Rosario y Yerko lo planteaban, en cómo
la ley de ESI, yo diría, uno puede identificar como dos momentos, ¿no? Cuando la ley surgió allá a fines de la primera década de este siglo, se pusieron en marcha distintas iniciativas de educación para el amor, desde los sectores católicos. Pero luego, como decía 2010, ley de matrimonio igualitario, ni una menos, y todo este debate que actualmente estamos viviendo en torno al aborto, uno puede identificar con mayor fuerza una arremetida conservadora antiderechos, que reacciona de un modo militante, de un modo muy activo, desde sectores conservadores, militando, ¿no? Es como que en esto de las apropiaciones, justamente militando, tomando la calle, utilizando incluso argumentos científicos, los pongo entre comillas, jurídicos, ¿sí? Que sirven para sostener esas posiciones antiderechos, ¿no? Y acá hay una arremetida muy fuerte de una posición militante en contra de los feminismos y las disidencias sexuales. Y es importante también cómo tengamos o no tengamos ley, como sociedad, como sujetos de la educación, nos vamos formando y nos vamos fortaleciendo en una mirada que pueda estar advertida sobre esos sentidos, que tenga también capacidad de respuesta a esas posiciones antiderechos, ¿no? Eso me parece fundamental, porque son, que es el último punto que quería tocar, son otras disputas. Uno puede ver las disputas en la calle, uno puede ver las disputas en el Parlamento, las disputas entre distintas posiciones políticas. Pero también bien sabemos que hay otro nivel de esas disputas, que es un nivel que tiene que ver con el interior de las instituciones, que tiene que ver con nuestros propios amigos y amigas, a veces en la familia, en nuestros lugares de trabajo, donde también estas disputas de sentido que favorecen o no ampliación de derechos están presentes. Entonces, también tenemos que ir fortaleciéndonos y armando para tener argumentos, para poder sembrar algunas preguntas, ¿sí? Algunas dudas, para poder mover algunas estructuras o desnaturalizar algunas afirmaciones que en esa cuestión de disputa de sentidos, que a veces nos toca más de cerca, también podamos ir resquebrajando esos modelos patriarcales y heteronormativos, ¿no? O sea, las normativas y los posicionamientos del Estado, los movimientos nos dan siempre aventones muy importantes, ¿no? Yo estoy muy deseosa de que se apruebe el aborto, en primer lugar, por supuesto, para las personas gestantes, ¿no? Pensando en esas personas porque tienen derecho, pero además porque creo que va a plantear otras coordenadas, ¿no? Otro concierto donde plantear, por ejemplo, los debates en relación a la educación sexual. Estas disputas de sentidos, más pensando en los espacios educativos, creo que nos llevan a una nueva pregunta. Yo pensaba, y como lo hizo Rosario, yo empezaba distinguiendo la educación sexual de la educación sexual integral. Pero me parece que hay otra distinción, otro conjunto de preguntas que nos tenemos que hacer y que tiene que ver con que es una invitación, mejor dicho, a pensar de qué sí estamos hablando, ¿no? ¿Qué temas incluye hoy la educación sexual o la educación sexual integral? ¿Qué es una educación no sexista? ¿Cuáles son sus proyecciones y limitaciones? ¿Qué decimos cuando decimos educación no sexista o educación sexual integral? ¿Todos pensamos esa educación en un mismo sentido? ¿En los mismos términos? ¿De qué sexo habla mi ESI y de qué sexo habla la ESI en Chile o en la ESI en la universidad o la ESI en la escuela primaria, por ejemplo, ¿no? ¿De qué género, de qué concepciones? ¿Qué temas no entran en la ESI? ¿Qué pasa con el trabajo sexual? ¿Qué pasa con la prostitución? ¿Qué pasa con las infancias? Claramente Rosario lo traía. O sea, la sexualidad infantil no es un tema para la ESI, no es un tema de ESI, ¿no? Entonces, esto también nos invita a plantear otras discusiones que mientras peleamos por ampliar los derechos en las normativas, también nos implica y nos compromete para pensar en ampliar esos derechos en otros niveles de debate, ¿no? En las instituciones educativas tienen mucho de esto. Tenemos normativas generales que
nos orientan, pero después también tenemos márgenes de maniobra, márgenes de decisión, márgenes de discusión a nivel de la gestión de las instituciones educativas, a nivel de las localidades, y también tenemos espacios para plantear algunos debates en los colectivos docentes, en las aulas, en nuestros salones de clase, con nuestros estudiantes. Esto me parece muy importante y yo trato siempre de trabajar, ¿no? Como en la implicancia de estas distintas dimensiones y temporalidades, ¿no? Lo nacional, lo regional, que hoy nos convoca en esta charla, lo local y lo singular también de cada escuela. De cuáles son, lo trabajo en un texto, ¿no? Esas tendencias hegemónicas, esas cosas más profundas, más duras de romper, que tienen que ver con la heteronormatividad, pero por ahí también tienen que ver con esta idea de infancia o con una idea de familia, y cuáles van siendo también algunas continuidades relativas, algunos resquebrajamientos, ¿sí? Por último, y para no extenderme, empecé un poco trayendo los debates y las experiencias, y quisiera cerrar brevemente mencionando cuatro puntos, cuatro por qué de esta urgencia de la ESI, ¿no? Los 4 puntos son, el primero, los cuerpos, las personas, los sujetos, les sujetos de la educación los presentamos siempre como cuerpos generizados, ya lo ha traído Butler, ¿no? Que dice que el cuerpo solo se conoce por su apariencia de género. Ya las pedagogías críticas nos hicieron ver que no éramos mente y cuerpo, sino que éramos una complejidad que fundía ambas cosas. Los feminismos nos traen que además de esa complejidad que somos siempre generizados. Trayendo a Spinoza uno podría decir lo que puede un cuerpo, ¿no? ¿Qué puede un cuerpo lesbiano? ¿Qué puede un cuerpo trans en la escuela? ¿Cuál es la historia sexual? ¿Cuál es la memoria de género del cuerpo docente? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos como docentes? El segundo punto tiene que ver con los conocimientos. La ESI permite un fuerte cuestionamiento desde las epistemologías feministas hacia el conocimiento androcéntrico. Y nos aporta otra cosa, nos aporta ya con otras autoras feministas la posibilidad de distinguir entre el saber y la ignorancia, y poder entender que la producción de saber implica al mismo tiempo la producción de un campo de la ignorancia, de aquello que no se conoce. ¿Qué es eso? ¿Cómo le entramos, cómo le hincamos el diente a esas cosas que parece que son solo no conocimiento o ignorancia? Hay allí una intencionalidad política también en la producción de aquello que no se conoce, que se mantiene oculto, opaco. El tercero tiene que ver con los vínculos. Hay que cuestionar la heterosexualidad como régimen político que establece ciertas formas legítimas de vivir las relaciones y los placeres. Romper esos patrones implica generar otras condiciones de un mundo sin violencia, sin homolesmotrafobia, como lo traía Rosario también, sin suicidios, ¿sí? Hay que pensar esto en términos de los vínculos. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con esas historias laceradas y que muchas veces son muertes en vida, ¿no? Como sociedad también tenemos que poner una pregunta ahí. Y por último, el cuarto punto, creo que tiene que ver con las instituciones y los espacios educativos, que en mi experiencia de investigación está claro que son espacios de reproducción de esas lógicas heteronormativas. Pero en mi experiencia de trabajo con jóvenes en escuelas secundarias, en escuelas medias, también me ha permitido ver que las escuelas, las instituciones educativas, los espacios educativos, pueden ser espacios de expresión de género que a veces no permiten las familias, no permite la calle, y allí cuando se generan alianzas que posibiliten esas ampliaciones de derechos, los espacios educativos son muy importantes para dar lugar, para dar cabida, para albergar, para abrazar esas historias, ¿sí? Muchas veces historias de sufrimiento, a veces episodios, entre comillas, como puede ser un embarazo, una agresión, el bullying. Las escuelas tienen potencial allí de trabajo en su vida cotidiana, insisto, para abrazar estas historias. Entonces hay que contraponer a esa lógica heteronormativa de las instituciones una lógica escolar
que justamente permita transversalizar, que es un gran término que tenemos aquí en Argentina en relación a la educación sexual integral, una escuela que pueda transversalizar una perspectiva de género, tanto en el currículum, en sus propuestas de enseñanza, como en sus dinámicas institucionales, que genere espacios para trabajar estas cuestiones, que genere equipos, que sume estudiantes y docentes en proyectos conjuntos. Bueno, para finalizar, me anoté acá algunas frases. Dice, la educación sexual integral es una oportunidad para repensar la educación, no desde un lugar prescriptivo, sino como un espacio abierto a distintos debates contemporáneos, y yo agregaría ahora regionales. La ESI es un proyecto que ha ido resignificándose y complejizándose con el tiempo al calor de otros debates. La ESI es potencia, es desafío, es apuesta a la imaginación y a la construcción colectiva. Agradezco el espacio porque me parece que va en esa línea. Súper bien con el tiempo también, me parece. Sí, exacto. Ah. Sí, súper. Muchas gracias Guadalupe también por las palabras, también por las reflexiones que nos has presentado. Hay varias cosas que son bien interesantes y evidentemente están muy en línea con los que nos presentaba también Rosario. Creo que lo que dice al final también Guadalupe, por ejemplo, cuando habla sobre la potencia que tiene la escuela para visibilizar, para pluralizar y para transversalizar ciertos elementos, evidentemente también es un tema fundamental, y es también una conciencia política del sentido de lo educativo, y muchas veces precisamente se trata de sacar ese sentido político también que tiene la escuela, ¿ya? Sobre todo por estos discursos más conservadores que tienden a presentar visiones políticamente neutrales, según ellos, evidentemente que parece que esto es de la nada y un conocimiento puro, pero como tú también lo dijiste muy bien al comienzo, y anoté también esa frase, siempre hay una educación sexual. El tema es que esa educación sexual no es integral. Entonces, por lo tanto, también hay una hegemonía sobre ciertos elementos, unas formas de ver la vida que se transforman evidentemente en hegemónica dentro de distintas dinámicas de poder, pero que excluyen esa diferencia y la dejan como una minoría silenciada también, que es un hecho también súper importante de ver los constructos en torno a estos elementos, y en función de la invitación que también tú dices, a profundizar los niveles de debate también, ¿ya? Así que quedan varios elementos, anoté también aquí como algo en común, tanto lo que presentaba Rosario, a propósito cuando nombraste el tema del bus, pero también me llamó mucho la atención, Guadalupe, cómo costó también y cuesta incorporarlo, por ejemplo, en medios como las universidades, apelando a los sentidos de la libertad de cátedra, por ejemplo, y podemos ver a propósito, esto es una elección, por ejemplo, la educación sexual integral queda al arbitrio de alguien, o estamos hablando de un derecho humano, por ejemplo, de un derecho humano a la diferencia, a la pluralidad, por ejemplo. Entonces también estos conceptos de libertad, de elección, también son necesarios pensarlo y profundizarlos también. Así que agradezco a Rosario y Guadalupe. Queda abierta la palabra, Natalia, nomás tú me interrumpes y me dices si hay algún comentario o surge alguno en el momento, pero abrimos la palabra por si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario, ¿ya? Está abierto el espacio, no queda todavía media horita para conversar. Pueden levantar la mano o se desmutean nomás, como sea. O si no sé si Rosario igual quiere hacer algún comentario, Guadalupe, como a propósito de lo que hicieron. Javiera, adelante. Hola, gracias. Quería hacerles una consulta a las expositores. A Rosario, yo no conozco la ley en su contenido. Acabo de escuchar la presentación y cachar más o menos de qué se trata. Quería saber si me podía contar un poco más cómo se abordaría el tema de los femicidios o la violencia sexual hacia las mujeres desde una perspectiva feminista, me imagino que se aborda. Y a Guadalupe quería preguntarle, porque ella cuando estaba hablando de la educación sexual integral mencionó que había que profundizar en varios temas, y estoy como súper de acuerdo con eso, y mencionó la prostitución y quería como preguntarle de qué manera se podría abordar eso desde una educación sexual. Eso. Súper, muchas gracias, Javiera. Vamos contestando al tiro, Rosario, Guadalupe, como quieran ustedes, juntamos a ver si hay alguna otra ronda.
Ustedes me dicen, ¿al tiro mejor? Bueno, ¿quieren que empiece con esto último? Ya. Bueno, yo decía prostitución entre comillas porque también hay un gran debate, ¿no? Entre los abolicionismos o quienes están trabajando en poder definir ciertas garantías en torno al trabajo sexual. Más allá de ese debate, que es muy rico, por cierto, yo traía este tema justamente para pensar las cuestiones que a veces no ingresan a la agenda de la educación sexual integral. Si uno ve esos recontos muy rápido que hice yo, por ejemplo, desde que se sancionó la ley en el 2006 hasta hoy, los primeros materiales, por ejemplo, ni siquiera, o sea, ya dije que el texto de ley no dice ni género ni diversidad sexual. Los materiales después, por ejemplo, incorporan la idea de diversidad sexual, de violencia de género, los primeros. Después recién aparece la cuestión de la diversidad sexual. Me parece que hay ahí una agenda, ¿no? Uno no dudaría de la salud sexual y reproductiva como un tema de la ESI, ¿sí? Últimamente, esto de la afectividad también va ganando terrenos, con todos sus bemoles, porque hay que ver ahí cómo entendemos la entrada, pensar la afectividad y demás. Pero digo, hay otros temas que hoy no entran. Digo, a lo mejor este debate sobre prostitución, trabajo sexual, no lo incorporamos en la ESI. La sexualidad infantil, el gozo sexual infantil, es un tema de ESI. ¿Cuánto nos faltará para que podamos debatirlo? Y seguramente habrá otras cuestiones en función de los contextos, de las tradiciones y las apuestas que pueden irse incorporando o no. A eso me refería. Súper, muchas gracias, Guadalupe. ¿Rosario? Sí, o sea, algunas cosas generales quise decir el proyecto, también decir que nos pasó algo muy similar a lo que comentaba Guadalupe en Argentina, un proyecto que parte siendo lo más progre que pudimos, pero que en las negociaciones para que pudiese pasar a sala a votar también fueron cayendo palabras como género o cosas por el estilo. La educación sexual se estaba pensando como una garantía del Estado, que debía de ser de la primera infancia, que las universidades que dictaran la carrera de pedagogía tenían que tener ramos de esta índole de manera obligatoria para sus procesos de acreditación. Se mencionaban algunos objetivos que tenía que tener esta educación en la escuela y que además tenía que centrarse en restituir el derecho preferente de la infancia para recibir educación sexual integral como un derecho. Efectivamente, eso se fueron modificando algunas cosas todavía, sobre todo en relación a dos cuestiones que yo les mencioné en mi presentación, que eran como la traba fundamental, libertad de enseñanza y la opinión de las familias, digamos. Entonces, se cedió en eso en algunos puntos, y a pesar de eso, ni siquiera fue aprobado, digamos, como no era ni siquiera suficiente y aceptable. Y yo también comparto ahí una reflexión que hacía Guadalupe respecto al tema de la afectividad, como en Chile un sector, o sea, el tema de la afectividad y lo que desde un sector más conservador se llama educación emocional, es una cuestión que está completamente en disputa. Desde el feminismo, la educación emocional tiene que ver con la construcción patriarcal de roles, de estereotipos, ¿cierto? De modos de ser. No es posible verlo de otro modo, y muy probablemente desde el punto de vista más conservador eso es necesario para hacer otro tipo de trabajo de contención sobre no lo puedo decir, no lo puedo decir, pero psicología, para llegar al comentario, como en el fondo poder llenar otras carencias, y eso de la afectividad puede seguir reproduciendo, y la emocionalidad, estereotipos de género y de violencia igualmente, digamos, y todavía hay mucho que disputar. Creo que en Chile está muy floja esa discusión y la tiene absolutamente tomada los sectores conservadores. Todo el mundo dice que se necesita educación emocional, pero ¿con qué educación emocional? ¿Qué emociones? Emociones con sesgos de género, emociones con discriminación. Yo creo que hay un debate muy, muy amplio. Y respecto al tema del femicidio en particular, nosotras, bueno, el 2018 quedó súper claro en la movilización por la educación no sexista, que era una temática que se venía hace años asumiendo,
que efectivamente para, como también decía Guadalupe, para poder llegar a pensar una vida sin violencia y sin las mujeres y disidencias sexuales, es muy importante que la educación sexual integral pueda abrir caminos para terminar con esta idea de subordinación de las mujeres por los hombres, ¿cierto? Ese sentido de propiedad privada del hombre sobre la mujer y todas estas cuestiones que son variables bien propias de nuestra cultura que dan lugar a la violencia del hombre hacia la mujer que termina en el femicidio, la cultura de la violación, o sea, hay muchas cosas que están naturalizadas en nuestra sociedad y que con una buena educación sexual integral se podrían comenzar a erradicar, a reeducar y por cierto, y ojalá eso nos llevara a disminuir las cifras de femicidio en Chile, porque desde que existe la ley no han disminuido. Entonces es una cuestión súper grave y en un tiempo de pandemia además se disparó. Entonces yo creo que es fundamental para lograr eso, que se dé una educación que sea tendiente a caminar hacia una sociedad sin violencia hacia la mujer y disidencias sexuales. Lamentablemente siempre pensábamos como, y sobre todo porque es tan doloroso el tema, y como yo lo dije en la presentación, estamos en un como resurgimiento también del punitivismo, que a veces se cruza un poco con lo conservador, con la derecha, ¿cierto?, que estamos a veces más sumidos en discusiones respecto a si debe volver o no la pena de muerte por un caso de un femicida, que discutir cómo llegan a ser femicidio y cómo impedimos que eso se siga reproduciendo, y eso es muy triste también. Súper, muchas gracias Rosario. Sigue abierta la palabra por si hay alguna pregunta, un comentario, ¿ya? En Facebook, Marcos Pino dice un gran saludo para ustedes y Rocío Stephanie dice qué reconfortante conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias Natalia, saludos para Marco y también para Rocío, ¿era cierto? Ese me fue el nombre. Sigue abierta la palabra también a quienes quieran hacer alguna acotación, pregunta, se desmutean nomás, estamos con micrófono abierto. Hola. Hola Estefanía, adelante. Hola, primero agradecer mucho esta instancia de diálogo, es muy necesaria, queda mucho por hacer todavía. Yo soy docente aquí en Valparaíso, soy actriz y soy pedagoga teatral. Mi pregunta y reflexión o comentario va apuntando mucho a cómo entregar herramientas a las y los docentes para justamente evitar el ambiente sexista en el aula. He podido ver, bueno, cotidianamente que muchas veces son las mismas docentes que propician esto. Entonces, qué herramientas o qué perspectiva en concreto se ha pensado para aplicar dentro del aula? Eso. Súper, muchas gracias Estefanía. Así que Rosario, Guadalupe, no sé si partimos con alguna. Yo puedo responder algo. Ya. Creo que es muy importante ese tema también visibilizarlo. Yo, a propósito de quizás la diferencia en la experiencia argentina, yo diría que en el mundo docente como de organización política está todavía muy segmentado el apoyo a este tipo de ley, y por lo tanto los profesores y profesoras siguen reproduciendo como de una manera muy profunda esa violencia. De hecho, no es menor saber que los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes que se han suicidado, por ejemplo, por ser trans, lo hacen básicamente porque la escuela se hizo un infierno, no otro lugar. El bullying que reciben adentro de la escuela es el que los hace pasar mal. Entonces, yo siempre digo que esta cuestión de verdad que no es solo un proceso de educación, sino de reeducación. Somos generaciones de personas que no tuvimos educación sexual, que no entramos en estos debates y por lo tanto es una sociedad completa la que hay que abordar, digamos, y es un tema súper complejo. Siempre nos preguntan qué hacemos con las familias, con los apoderados y apoderadas, ¿cierto? Cómo comenzar también a entrar en estos temas. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de la ley de identidad de género, la cartilla trans en las escuelas, la infancia menor de 14 años solo puede hacer su tránsito si su familia se lo permite. Y la escuela no puede habilitarlo hasta que la familia le diga que sí o que no, digamos. Entonces ahí hay harto. Y además la propia violencia que ejercen las y los docentes.
yo creo que si bien avanzamos, de hecho que en este sea un proyecto de formación inicial docente, y yo conozco muchas colegas que están en muchas universidades haciendo formación docente inicial, con enfoque de género o feminista, están tratando de meter estos temas en ese proceso, no hay nada oficial, digamos, estamos todavía en el orden de las voluntades, entonces el que tiene la voluntad de hacerlo en la escuela, el que tiene la voluntad de hacerlo en la universidad lo hace, y el resto de todos esos niños, niñas y niñas quedan como al arbitrio básicamente de una cuestión que es muy injusta, es que no tener acceso a estos debates. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer. La formación docente inicial tiene que ser una cuestión fundamental, y no solo en términos didácticos de cómo hacerlo. Yo soy profesora de didáctica y de filosofía, y claro, uno en el fondo podría decir, no sé, es importante no invisibilizar a las mujeres, es importante abrir el debate y crear, no sé, reglamentos no sexistas dentro de la sala de clase, poner más atención a las personas que generalmente se vuelven menos. Uno podría dar muchos tips, digamos, pero yo creo que en el fondo también nos falta mucha discusión epistemológica, donde estamos construyendo los saberes con ese sesgo, nuestras disciplinas que se enseñan en la escuela, y algo mucho más profundo también, que cuál es la educación que queremos. Mientras eso no esté claro, en este país, no sé, tenemos un Ministerio de Educación hace décadas que solo se preocupa por cuestiones técnicas, económicas, y nadie habla de educación, ni de pedagogía. Entonces hay hartos debates que están al debe. Pensemos, por ejemplo, en cuánto dinero se entrega desde Fondesit para investigaciones en educación que puedan, o sea, nos falta esta plata para hacer de estos temas, y yo creo que ahí ha sido muy, muy importante y muy valorable el trabajo de autoformación que hacemos las docentes feministas y de ciencias sexuales, porque además somos los mismos que nos hacemos cargo del tema dentro de la escuela y la universidad. Entonces nos llevamos como la cuatriple jornada laboral docente, porque preparamos clases, hay que pensarla, ¿cierto?, no sexista, hay que incluir esos temas. Entonces en verdad es mucho trabajo, y yo creo que ahí hay mucho para avanzar. En Chile no hay posgrado en esta materia, no hay diplomado, o sea, de verdad hay mucha falta, y yo creo que es necesario empezar a abrir mucho más estos temas en ese sentido. Súper, muchas gracias, Rosario. Guadalupe, en relación a este tema igual. Sí, coincido con Rosario. Vuelvo con algo. Yo digo en uno de mis textos que me parece que la ESI lo que ha permitido es una disputa legitimada entre los docentes, pero una disputa que continúa. Mi país es muy diverso, es muy amplio, y también la implementación de la educación sexual ha sido lenta y muy heterogénea, muy heterogénea. O sea, al mismo tiempo que discutimos la ley de educación sexual en varias provincias de mi país, cada rato vuelve el tema de la educación religiosa en las escuelas. Entonces uno dice, pero bueno, pero si tiene hace 15 años sí, bueno, pero hay cosas que todavía, estructuras que cuesta mover. Sí creo que, bueno, que una ley permite esto, una disputa en otras condiciones, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, que sí hemos avanzado, y que las docentes y los docentes son un actor clave, y además son un aliado para pensar la educación sexual, ¿no? Y son quienes muchas veces también demandan formaciones en este sentido, ¿no? Muchas otras veces no, porque con la excusa de que no hay formación se quedan haciendo siempre lo que hacían, pero bueno, me parece que es un poco de un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Hay una pregunta también de Pamela Tepa Rivera, que nos dice: hola, muchas gracias por sus exposiciones. Tengo una consulta. ¿Hay alguna consideración respecto a la educación sexual integral de los y las estudiantes en situación de discapacidad, ya sea física o intelectual? ¿Se ha considerado como algún apartado en particular o se considera dentro de la globalidad de la educación sexual integral? Nos pregunta Pamela. Guadalupe, no sé si quieres comenzar tú esta vez. En el caso de Argentina, creo que uno de los últimos cuadernillos que salió tuvo que ver con ESI y discapacidad. Me parece que, si bien uno puede hacer consideraciones específicas, entra como, en algún sentido, en una igualdad de derechos con el resto, ¿no?, de los estudiantes, las estudiantes. Sí, lo que me parece interesante, que es otra idea que se está trabajando mucho dentro de los feminismos, es la idea de interseccionalidad. Entonces uno generalmente suma allí cuestiones que cruzan el machismo con el racismo, con la xenofobia, las cuestiones de clase, y esta cuestión
del capacitismo que a veces mencionamos, también se suma como otra dimensión para pensar de manera interseccional. Me parece que la mayoría o todos los argumentos con los que uno trabaja en pos de una educación sexual integral con perspectiva de género incluye también a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Porque ahí también cuando uno piensa el cuerpo, bueno, se impone o trata de resquebrajar distintas dimensiones de esa complejidad corporal que somos, ¿no? Además de una complejidad generizada o sexogenerizada en relación a otra cantidad de atributos, características, capacidades, ¿no? Super, gracias Guadalupe. Rosario, referente a la pregunta de Pamela. Sí, decir que igual en el caso nuestro, con el retraso que tiene la discusión, también ha habido retraso en estos temas. Básicamente porque, bueno, yo creo que pasa en todo el mundo. En el fondo, a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de la sexualidad, como si no la tuviesen. Entonces, se parte de esa base, por lo tanto, dentro del debate de lo sexual no existen, digamos, y ese ocultamiento es bien trágico porque desde que existe sexualidad en las personas con discapacidad, con personas que les ayudan en ese desarrollo, hasta que hay mucho abuso y violación a mujeres con síndrome de Down, o a personas sordomudas que no pueden decir lo que les pasa, digamos, es un tema delicado. Nosotros lo que hemos tratado de hacer también es invitar a las personas con discapacidad, a las educadoras diferenciales, a las organizaciones, a que se metan también en este debate y aporten y empecemos a construir estas cuestiones, digamos, porque si no lo hacemos nosotras, si no empezamos como a abrir la discusión e integrar a todas, todos y todes a la educación sexual integral, está difícil que eso sea. O sea, imagínense los escándalos que hubo con la educación sexual integral en la infancia, imagínense con un artículo en particular que dijera la discapacidad, o sea, no me quiero imaginar cómo lo horroroso que podrían haber sido esos comentarios. Entonces yo creo que es un debate que nosotras al menos lo tenemos mucho más atrás y que es necesario ponerle mucha energía por delante y creo que no hay otro modo, como les decía, empezamos a compartir más esos espacios con las personas que viven en situación de discapacidad o las personas que educan a las personas con discapacidad. Súper, muchas gracias Rosario, todavía nos quedan algunos minutos. Hay una pregunta también de Cami Jaramillo, nos dice acá en la barra de chat. Dice, quisiera preguntar algo, ¿ya? Como docente, ¿qué se debería hacer para que estos temas no sean censurados por las instituciones o mismas tutores, tutoras? ¿Hay algún respaldo para los docentes? ¿Ya? Tanto para el caso chileno y argentino en este caso. Guadalupe, ¿cómo afrontan esto ustedes? Bueno, efectivamente, cuando yo digo que estamos atravesando una etapa de disputa legitimada, es una disputa que tiene en la ley de ESI, por supuesto, un respaldo. Entonces uno se encuentra gratamente con docentes o con directivos que dicen, hay una ley que dice que hay que dar ESI y ya está. Me acuerdo de una directora de una escuela secundaria que yo no le estoy preguntando a los padres si están de acuerdo o no en dictar educación sexual. Es otro contenido, es una perspectiva más que se suma a lo que tenemos que trabajar en la escuela. Y esa docente esa directora se sentía respaldada por la ley. Pero esto no ocurre así en todos los casos, porque es muy cierto que las censuras vienen de las comunidades, vienen de las familias, vienen de las iglesias, vienen de los propios colegas, porque también hay un cuestionamiento y una sanción muchas veces a quien se mete con estos temas, a pesar de que tenemos ley de educación sexual integral. Entonces lo que me parece a mí muy importante, que siempre conversamos con compañeros y compañeras profesoras y profesores, tiene que ver en poder pensar cuáles son los resquicios, cuáles son las alianzas que uno puede ir estableciendo. A veces hay mayores márgenes para esas alianzas y a veces hay menos. Digo, pensar entre colegas, pensar en la articulación con las organizaciones feministas, ¿no? Eso es súper importante. O con organizaciones comunitarias que puedan tener una apertura a escuchar y a trabajar sobre estos temas. Entonces, ahí es complejo el tema más si no hay una ley de educación sexual, porque es una censura que puede terminar en una disputa o que puede
realmente hacerla pasar muy mal a alguna docente que se proponga iniciar con esto, ¿no? Yo creo que ahí también en esto de pensar las alianzas es importante ver cuáles son las vías estratégicas, ¿no? Para ir negociando algunas cosas en las instituciones y para ir abriendo estos debates, ¿no? Se genera a veces con el tema del lenguaje inclusivo. Hay contextos que los permiten más que otros. O sea, bueno, si no da, me voy a permitir una opinión así como de café, pero si no da hablar con la E, bueno, usted hable de todos y todas, pero no deje de decir que es un derecho, o no deje de decir que la educación es un bien público, no una mercancía. ¿Se entiende? O sea, hay también ahí algunos márgenes que tenemos que saber utilizar estratégicamente en función de nuestros objetivos políticos más profundos, ¿no? O sea, sin perder de vista ese horizonte, hay que saber en esos juegos de disputa política y de los sentidos, como yo decía en la presentación, bueno, por dónde le entramos, qué alianzas hacemos, cuáles son los caminos más potentes. A veces son sutiles y a veces son de irrupción, ¿no? Bueno, qué sé yo, parte del juego político y complejo, pero me parece que eso de una manera situada y contextualizada hay que ir definiendo siempre con otras, ¿no? Súper, muchas gracias, Guadalupe. Interesante también conocer el posicionamiento y experiencia desde allá, sobre todo, bueno, Rosario ya nos comentará, pero acá también en Chile de pronto como se quedan voluntades individuales, también de pronto los costos son individuales y vemos cada año, fin de año, cuando hay renovación o no de contrato, sospechosamente muchas colegas que instalan estos temas luego también son despedidos de su trabajo, hay una especie de silencio cómplice que también está amparado en propias estructuras de precarización del trabajo que impone el neoliberalismo. Entonces, Rosario, referente a lo que nos preguntaba Camila. Bueno, uniendo a lo que dice también Yerko, nosotras y nosotros que no tenemos ley de educación sexual integral, estamos mucho más debilitados en esa disputa con las instituciones educativas. Entonces, lo que nos queda básicamente es ocupar otras leyes que existen en Chile, que hablan de la antidiscriminación o de la inclusión, para poder remitirnos y argumentar que lo que estamos haciendo no va contra no es un delito, digamos. En ese orden hay cuestiones que están articuladas en la Ley General de Educación, la LG, sobre todo a propósito de la inclusión. Tenemos la ley Zamudio antidiscriminación, tenemos la de violencia intrafamiliar, tenemos la propia ley de inclusión, tenemos la creación de la Agencia de la Calidad Educativa, donde generalmente van los padres y las madres a poner reclamos sobre las escuelas, pero nosotras y nosotros los docentes también podemos, no sé, denunciar en lo que igual no va a tener costo, pero también le puede tener al colegio. En el fondo es denunciar que en tal escuela no permitan hablar de estos temas y lo que está ocurriendo, por ejemplo, hay un bullying transfóbico y no me dejan hablar de eso, digamos. En general, en la Agencia de la Calidad de la Educación se tiende a fallar a favor de ese tipo de reclamos porque, como les decía antes, también esto está muy normado hoy día por organismos internacionales. Entonces, ya llevando incluso la cuestión un poco más lejos, también está el amparo legal en los compromisos internacionales que tiene Chile, como por ejemplo con la Convención de Belén do Pará, que fue súper importante en el caso de Martín Pradena y el suicidio de Antonia, porque al principio cuando no se le da prisión preventiva, después se hace un segundo juicio con enfoque de género y se utiliza la ley del convenio de Belén do Pará para que él pueda pasar a prisión preventiva por ese suicidio femicida, digamos, que no es tampoco una cuestión que está reglamentada en Chile. Entonces, de que no hay una ley sexual integral, no hay, pero tenemos argumentación en leyes de otro tipo que nos permitirían decir por qué hacemos lo que hacemos. Y yo diría una última cuestión que es clave también, creo, es que hace 5 años, 4 años, en la evaluación docente y en el CINCE se miden variables de género dentro de la escuela. O sea, si hoy día los profesores son medidos para cómo van a cobrar su sueldo, haciéndoles una pregunta que les dice, ¿cómo usted enseña matemática con enfoque de género? Y si las escuelas son medidas en su calidad, cierto, comillas, calidad, respecto a factores que aparecen en el CIMSE, donde le preguntan a los estudiantes, todo esto en la Agencia de la Calidad igual, le preguntan a los estudiantes si en su escuela aprenden cuestiones con enfoque de género, nosotros también podemos obligar a decir, bueno, eso que ustedes nos están pidiendo que hagamos, no me nieguen la posibilidad de hacerlo, digamos. Entonces hay cuestiones que hay que observar un poco para poder ir a pelearla, básicamente, que es lo que nos queda por ahora.
Exacto, muchas gracias, Rosario. Bueno, para ir finalizando también, vamos súper bien con la hora, leer unos últimos comentarios y preguntas también. Y le enviamos cariño a Damaso, se conectó y acá nos hace también un aporte, un comentario que nos dice a propósito de lo que preguntaba, ahí está, hola Damaso, ahí lo vemos. A propósito de lo que comentaba Cami, Damaso, no sé si quieres, puedes comentarlo tú si quieres o lo leo nomás. Dime tú, yo soy obediente, hago caso. Igual había una pregunta antes. Sí, la voy a leer al final, pues, para que cerremos, porque es un comentario nomás. Ah, ya. Bueno, Damaso dice, piensa que también hay una impugnación y una invitación para la universidad que tenemos desde la universidad, sobre todo si formamos profesores y profesoras. La universidad en sus múltiples vínculos y relaciones con el contexto también puede influir en que se instalen conversaciones sobre la educación sexual integral en los distintos ámbitos educativos. Esto está pasando en muchos lados, por fuera, como dice Rosario, pero es importante que la universidad, por ejemplo, promueva y vitalice la agenda de investigación, conversación y formación con vínculos hacia la escuela. Le parece súper importante saber que existen profesores presentes que están y estamos haciendo la militancia de la educación sexual integral en nuestros espacios. Así que ahí le agradecemos a Damaso. Y para terminar también hay una pregunta de Valeria. Dice, hola, muchas gracias a ambas por su tiempo y sus exposiciones. Mi pregunta es para Guadalupe. Entendiendo que la educación sexual integral de las, los y les estudiantes debe ser transversal en el currículum y estar presente durante la totalidad de su formación y no solo como una asignatura aislada, me gustaría saber sobre la experiencia en Argentina respecto al desafío que supone la implementación de la ESI de manera transversal en el recorrido educativo de los y las educandos. De antemano, muchas gracias, dice Guadalupe. Bueno, gracias por la pregunta, una pregunta súper compleja y quedaría para un rato, un poco. Cuando yo decía que la articulación de las políticas y las prácticas es muy heterogénea, iba en este sentido. Hay experiencias muy diversas. Lo que por ahí yo más conozco tiene que ver con el nivel secundario, medio y la formación docente y la universidad. Entonces ahí, bueno, hay instituciones donde me parece que hay que distinguir dos cosas. Generalmente son algunas y algunos docentes los que se han puesto luego de la sanción de la ley a militar la ESI en las escuelas. Y son ellos quienes hacen o piensan algunos proyectos o contenidos o revisan su propia asignatura en función de la perspectiva de género. Me parece que otro punto es cuando la gestión directiva de las instituciones se apropia de la ESI y además la impulsa. Entonces convoca a sus cuerpos de profesores y profesoras a trabajar en este sentido. Y eso entonces, bueno, brinda otras condiciones, porque hay allí un mayor impulso, me parece, a la ESI. Pero bueno, no es sencillo el tema de la transversalidad, para nada, y porque además no implica que en matemática, en vez de la mamá ir a comprar el pan, va el papá, y ya se solucionó, ya tenemos la transversalidad, o en historia, bueno, agreguemos Juana Zurduy, o algunas otras heroínas de la independencia de nuestros países y ya está, o agreguemos en literatura una poeta mujer, una poetisa, en vez de, digo, esas cosas suceden, me parece que son importantes porque implican algunos indicios de revisión de las propuestas de enseñanza, pero la cosa es más profunda, ¿no? Tiene que ver con cómo nos cambiamos los lentes, nos cambiamos las gafas con las cuales miramos las asignaturas, con las cuales miramos los salones de clase, con las cuales miramos la escuela. Y eso es algo mucho más complejo, y además es un camino que me parece que no acaba, y por suerte no acaba porque se va enriqueciendo, pero es muy complejo. Y en la universidad pasa algo similar, no tenemos por qué tener educación sexual, pero sin embargo yo trabajo también en una facultad de Filosofía y Humanidades y en Ciencias Sociales, y formamos profesores. Son profesores que van a ir a trabajar en la formación docente o al nivel secundario, que van a tener que dar ESI y la universidad no lo brinda. Entonces, bueno, hay varias iniciativas en las que estamos trabajando, yo y otros colegas, justamente para generar espacios dentro de la universidad, como es esto, o proyectos de investigación o de extensión, que nos permitan debatir también en la formación de futuros profesores y licenciados las cuestiones de la educación sexual. Bueno, no me quiero extender por
por el tiempo, pero por ahí va, me parece. Es una empresa a largo aliento, lo de transversalizar la ESI en el currículum y en las instituciones educativas, sin duda. Súper, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, eso también nos pasa súper interesante esta conversación porque vemos los elementos también como pasa en este caso en Argentina, a través también de la experiencia de Córdoba, y vemos efectivamente también como muchas cosas se resuelven transversalizándose, ya, pero finalmente termina haciéndose cargo nadie, está presente y cumple en el papel, pero en realidad no se acciona. Entonces también eso es un desafío y puede ser una otra forma también de establecer silencio, especialmente cuando nadie lo toma, ¿ya? Así que agradecemos muchísimo a Guadalupe, a Rosario, a todas y todas quienes, todos y todas quienes han participado también en esta interesantísima conversación. Recordamos que este fue el seminario inaugural de un proyecto de investigación del programa de formación inicial docente de la Universidad Austral de Chile, alojado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se llama De la calle al aula, discurso y práctica en torno a la educación no sexista, en carrera de la Facultad de Filosofía de Humanidades de nuestra universidad, de la Universidad Austral de Chile. Y esta charla se tituló ¿Por qué es urgente una educación sexual integral? ¿Ya? Debates y experiencia del CONOSUR. Ya estuvimos conversando con Guadalupe Molina, ya profesora y doctora de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también con Rosario Olivares, profesora de Filosofía, doctora en Estudios Americanos de la Universidad Académica de la Universidad Alberto Hurtado. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotras, con nosotros, con nosotros, por la experiencia, también por la conversación, y estamos convencidos efectivamente que ya nos pasó con Rosario la otra vez, esperamos que sea la primera de varias charlas, está en su casa y esperamos que este proyecto del que está a cargo también mi colega y compañera también educadora y formadora feminista Marcela, que justamente está en otra actividad paralela también en torno a estos elementos, sea fructífero. Así que muchas gracias a todos y todas, y nos falta tiempo para seguir conversando, pero ya habrá otra instancia. Así que también agradezco a Carla Mancilla, que nos ayudó aquí en las transmisiones a través del proyecto FIDI, a nuestro amigo y colega de Radio Huacha. Así que un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Rosario. Nos vemos. Gracias a usted por la invitación. Igualmente, muchas gracias.